interesante y nada, no te robamos ya más tiempo. Bueno, buenos días, gracias a todos los presentes. En todo caso, yo sí que debería estar agradecido por participar en esta jornada, porque como saharaui, evidentemente, y sobre todo como periodista, uno de mis enfoques y de mis labores siempre ha sido un poco la de dar a conocer la lucha de un pueblo, hacer llegar esa voz, y sobre todo si estamos hablando con una sociedad civil como es la española, que querramos o no, pues tiene una vinculación muy cercana con la del pueblo saharaui, ya sea por el mantenimiento de la solidaridad, pero incluso desde el punto de vista político como responsabilidad del sufrimiento del pueblo saharaui. Por lo tanto, hay un sentimiento contradictorio de los saharauis con España, desde el punto de vista del amor, la fraternidad que podemos sentir hacia el pueblo español en general, pero también pues, de resignación por la tradición desde que se nos ejecuta desde el poder político en respuesta de ciertos intereses políticos. También agradecido porque se nos da un espacio dentro de estas jornadas de African Curso, porque al final no dejamos de ser africanos y no dejamos de ser vecinos, tanto de España como de Europa, y para entender un poco el contexto que se vive aquí en Europa, sobre todo lo que es la ribera mediterránea, hay que entender también cómo se desarrollan los acontecimientos en África y sobre todo pues, en el norte de África. En el caso del Sáhara Occidental, como ustedes, bueno, la mayoría saben, nosotros también tenemos el idioma de español como segundo idioma oficial, por lo tanto pues, tenemos una sensibilidad mucho más cercana que la de otros pueblos, aparte de que también compartimos frontera si lo miramos desde el punto de vista de las Islas Canarias, que incluso las aguas se juntan. Ahora mismo esta charla pues, de un conflicto tan complejo, donde está implicada Naciones Unidas, un proceso de descolonización, hay una guerra ahora mismo después de la ruptura del alto el fuego, pues coincide también con un contexto internacional bastante complejo y del que queramos o no queramos estamos todos al tanto de lo que se está sufriendo en Ucrania, con los acontecimientos últimos de estos días, que responden a un orden geopolítico donde el que tiene razón no es el que siempre puede imponerse, sino que la fuerza, al final, por los intereses geopolíticos, condiciona la vida de muchas personas inocentes. Veo también que hay una cierta diferencia generacional y eso pues, me llena de satisfacción porque voy a poner un vídeo en el que tuve la oportunidad de participar en la elaboración de un documental transmedia, que ya después os dejaré el enlace por si queréis echarle un vistazo, y os dejaré otros enlaces que después en casa pues, podáis un poco profundizar en el conflicto del Sáhara Occidental, los que no lo conozcan, y los que conozcan un poco pues, recordar o refrescarse la memoria sobre acontecimientos históricos puntuales. Es un video en el que nosotros queríamos trabajar enfocándonos hacia las nuevas generaciones españolas cuál es su conocimiento sobre el conflicto del Sáhara Occidental, desde el punto de vista de responsabilidad de España en el conflicto, pero también la lucha del pueblo saharaui como un proceso de descolonización, y entendíamos que había que iniciar ese documental transmedia partiendo de unas preguntas desde la calle para saber cuál es el nivel de conocimiento. ¿Por qué digo eso? Porque a veces ustedes que pertenecerán a organizaciones, cuando trabajan dentro del círculo cerrado de organizaciones para dar a conocer ciertas realidades, entendemos que los demás conocen lo mismo que nosotros conocemos y entendemos que los demás no tienen compromiso que nosotros tenemos simplemente porque no les da la gana y a lo mejor es por desconocimiento. Y nosotros como saharauis, como llevamos tanto tiempo vinculados a España con un mensaje político, un mensaje de solidaridad, y los niños pequeños, incluso vacaciones en paz, vienen aquí con familias españolas, pues damos por hecho de que en España todavía se conoce la realidad del Sáhara Occidental, como la conocéis ustedes, los más mayores, que vivieron todo lo que es la transición que se vivió en España y en el que se materializó la religión. Voy a poner un vídeo que a nosotros nos sorprendió muchísimo y nos sirvió para preocuparnos por el nivel de desconocimiento que tiene la causa saharaui dentro de España, pero también pues, nos alentó un poco a esforzarnos un poco más para que nuestra causa no siga cayendo en el olvido, porque lo peor que puede tener unos pueblos oprimidos es caer en el olvido y la indiferencia. Ponemos este vídeo y empezamos un poco pues, a hacer una descripción histórica. No quiero yo ser muy pesado a dar una clase de historia, sino dar algunos matices en el que ustedes también puedan participar desde sus dudas, con sus preguntas, y después tendremos una intervención en directo con Sultana Jaya, que es una activista saharaui que lleva ahora mismo desde el 19 de noviembre de 2020 encarcelada en su casa. Cuando digo encarcelada es que está encarcelada en su casa, aunque no se ha emitido ningún tipo de sentencia contra ella para llevarla a un centro penitenciario,
Lo que han hecho los marroquíes dentro de las zonas ocupadas es bloquearla y no dejarla salir ni recibir visitas, tanto ella como su madre de más de 80 años y su hermana. Ponemos el vídeo y empezamos un poco esta charla. ¿Usted sabe dónde está el Sáhara Occidental? En España. Por Marruecos y por ahí está el Sáhara. ¿Y qué es el Sáhara? Pues fue algo que estaban de una manera con nosotros y luego se quedaron. Es que yo no estoy mucho en eso, pero que yo sé que es un problema que no le han solucionado. El Sáhara Occidental es donde teníamos las colonias los españoles en el Sáhara, que los dejamos ahí colgados con el culo al aire, pobrecitos. ¿Sabéis lo que es el Sáhara? Sí, un cierto. Desierto. ¿Y el Sáhara Occidental? No. El Sáhara Occidental. Hombre, pues esa es la parte occidental del Sáhara y es la parte más pobre, ¿no? Está en Marruecos, ¿no? O en África. Creo que es una región de Marruecos ubicada pues como hacia el sureste. Es una parte de África en la que sobre todo está caracterizado por la parte del desierto y por la poca variedad que hay de vegetación, bueno, vegetación ninguna y de animales poca. ¿Sabéis que es un país? No lo sabía. No. Si yo os digo que es un país, Pobre. ¿qué idioma crees que hablan? No africano. Sí, el Sáhara. ¿Sí? ¿Swahili? Francés, entiendo, y marroquí, imagino, ¿no? Árabe. Francés, inglés, un montón de idiomas, ¿no? Luego, sí, yo creo que es un dialecto, ¿no? Del árabe. El bereber, puede ser. No sé si tendrán un subidioma, no lo sé exactamente. Creo que el francés, pero no estoy seguro. ¿Inglés? No. O sea, por las colonias, inglés o francés, ¿sabes? ¿No? Alemán. Inglés. No. ¿Alemán? No. ¿Holandés? No. ¿Español? Sí. ¿Solo español? España. No sabía. No. Sáhara Occidental, no sé, Pues... flipo. O sea, sí. Me lo creo. Por ahí tiene que haber quedado alguna colonia o algo, o sea, antigua de... Franco tuvo allí, el ejército, bueno, estuvo allí en Marruecos. De hecho, hay mucha gente en Marruecos que habla español por eso mismo. El ejército estuvo allí. Que era la provincia número 53 de España, hasta hace 40 años. Tampoco. No, yo creo que no. No sé si es verdad, es raro. Sé que tuvieron territorio en África, pero tampoco para tanto, para una provincia y todo. O sea, que no me creéis lo que estoy diciendo. Yo no mucho. El Sáhara, o sea, parte de África, era de España. Porque tenéis españoles, y tenían escuelas españolas, hospitales españoles, telefónica. No. Vamos, o sea, no está desarrollada esa zona, entonces no... O sea, una cosa es que hubiera españoles allí colonizando y tal, pero no creo que hubiera el desarrollo que ha habido aquí en España. Del 1975. ¿Qué me dices? Sí, ¿cómo la perdimos? Cuéntame. Pues es verdad, chicas. Es verdad, hasta el 75 el Sáhara era la provincia 53 de España. Hostia. Shock. No lo sabía. Vaya. Pues esto demuestra el poco conocimiento histórico que tengo de España. Pero o sea, lo que hay son españoles o también hay nativos de la... Es que los nativos de la zona eran españoles, nacían como españoles. Ah, vale. Me lo creo. Me lo creo. Sé que España hace como mucho chanchullo. Coño, ¿verdad? O sea, Gibraltar es uno de ellos, ¿sabes? Por ejemplo, yo lo del colonialismo, pues a lo mejor sí que lo di así en historia, pero no de a lo mejor lo que causamos allí y todas esas cosas, la verdad. La época de la transición y todo eso nunca llegó a darla ni segundo de bachillerato, porque es que es tanto temario que se centra mucho en edad media, no sé cuándo, edad moderna, tal, pero luego a partir de ahí muchas veces ya no sirven. ¿Y ahora ya? Porque como has dicho hace 40 años, no tenemos ni idea, claro. Bueno, pues ese es un vídeo que nosotros intentamos abrir siempre una especie de debate. ¿Por qué? Porque genera que sirve para reflexionar. Sirve para reflexionar porque, bueno, pues son perfiles normales como nosotros, de hermanos, de padres, y se ve un poco la diferencia entre el primer testimonio del primer señor,
unas colonias, que lo dejamos con el culo al aire, lo describe perfectamente. Pero es que después se ve gente con formación, pues se supone que sea formación media. Y ahí entonces decimos qué tipo de sistema educativo se imparte aquí en España. ¿Tiene un sistema educativo consciente para asumir las realidades o tiene un enfoque con lagunas, con objetivos políticos? Y eso es lo que dice una de las chicas, es que a partir de la transición nosotros no sabemos nada. Tenemos una parte dentro del abanico, pues tenemos 3 o 4 dientes de ese abanico que no sabemos ni lo que pasó, ni siquiera tenemos herramienta para juzgar si se hizo bien o mal, o simplemente para saber cuáles son los elementos que se llevaron a cabo en ese momento. Y en ese contexto es que surge el conflicto del Sáhara Occidental, en el que España automáticamente coge, se retira de sus colonias y vende esas colonias, traiciona a un pueblo en base a ¿qué? En base a garantizar una estabilidad de un nuevo poder, un nuevo régimen que se iba a establecer en el Reino de España. Decía antes que vamos a dividir en bloques, porque es interesante, porque bueno, ustedes estáis hablando de África, para conocer un poco África, la realidad de África, cosa que, por ejemplo, incluso dentro del propio vídeo, como una de las chicas dice, se habla africano, como si fuese el africano un idioma oficial. Quiere decir que si ella piensa que se habla africano, no me puedo imaginar yo cuando se le pregunta cuántos países tiene África. Para ella es inconcebible, para ella África es un continente, es un país donde pues habrá negros, habrá menos negros, habrá morenitos y se acaba el problema, y la única fuente de riqueza que pueden tener es la inmigración que envían a Europa. Ahí, esa es la única realidad que ellos entienden de África. El primer bloque en el que voy a iniciar es el tema de la colonización. Todos esos problemas que surgen en África, o que hoy nosotros abordamos, surgen en la conferencia de Berlín en 1884, en el que varios países se sientan desde Europa, dicen tenemos un territorio muy vasto, donde hay una estructura política que no es igual que la nuestra, entonces tenemos derecho a dividirlo, y dividen a África como un pastel. En esa división, pues España automáticamente, uno de los territorios que reclama es el Sáhara Occidental. No se le conoce como el Sáhara Occidental, antiguamente la vía de limitación de frontera, que la conocemos hoy. ¿Por qué? Porque entendía que era, desde el punto de vista de seguridad y estratégico, iba a ser una franja para proteger las Canarias. Pero incluso había ciertos pescadores que desde las Canarias llegaban hasta las costas saharauis y volvían. Pero era solamente desde una perspectiva militarista, es decir, un territorio como una línea estratégica de seguridad hacia las Canarias, y también se le otorga en esa conferencia la Guinea. A partir de 1904 hasta 1920 es que se llega a un acuerdo con Francia. ¿Por qué? Porque Francia pues, había llevado la parte... ¿Sara? Había enviado un mapa ahí en el email, por si me lo puedes poner para ir ubicando un poco. Se delimita, Francia se había quedado con lo que es el norte de África, quitando a Ifni, lo que es ahora Ceuta y Melilla y Tánger, Argelia y Mauritania. En el 2020 llegan a la delimitación oficial y se le otorga el nombre al Sáhara Occidental como Sáhara Español. Sigue teniendo una visión militar, bueno, no tengo ningún tipo de interés, y es verdad que desde España tampoco había muchísimo interés en posicionarse en el territorio, crear infraestructura, ni mantener una relación estrecha con los nativos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los propios saharauis era una población nómada y no estaba sentada en núcleos para que pudiese haber un contacto directo, pues los españoles tampoco mostraron ningún interés. El interés pasa de ser militar a un interés económico a partir de 1940, que es cuando se descubren las minas de fosfato más grandes del mundo. Y ahí España dice, pero entonces aquí sí que tengo beneficios de poder invertir, pero no invertir en la población, poder invertir en cierta infraestructura que me pueda generar riquezas para mi población real, que es la de la península, pues en todo caso pues la de las Canarias. En 1950 se... ¿Qué nombre había, verdad? O sea, está vacío. O sea, ¿me quieres poner? Sí. Cualquier año. Sí.
Bueno, sí, Aquí está. vale. ¿Alguna idea? Pues la cuestión que a partir de la década de los 50 empieza a surgir una cierta conciencia nacionalista en África y empiezan a aparecer los movimientos de liberación nacionales y empieza a haber ya choques directos entre lo que son las potencias coloniales con los pueblos colonizados. Recordemos también que a partir de los 50 pues, se crea las Naciones Unidas y empieza a mirar hacia África y en a finales de los 50 y a principios de los 60 es que se aprueba una de las resoluciones más importantes vinculadas a África, y es la resolución 1514, y es la que se define de forma clara el derecho de autodeterminación de los pueblos para elegir su destino. Se independiza automáticamente de esa región, pues lo que es Marruecos, en el 62 Argelia, después Mauritania, y queda el Sáhara Occidental. ¿Y cuál es la jugada que hace España en ese momento? En vez de aplicar la resolución 1514 en el territorio, a diferencia de los otros países como Francia, que Francia no la aplica desde el punto de vista de la buena voluntad, la aplica, ¿por qué? Porque hubo una confrontación con los pueblos colonizados, sobre todo, en la que recordaréis, sobre todo los mayores, la guerra de independencia de Argelia. Fue un poco traumática para Francia hasta hoy en día, pero bueno, como no podía soportar eso, pues le otorga una cierta independencia a Marruecos que le garantiza ciertos intereses. España, como no había tenido ningún tipo de confrontación directa con la población local, excepto focos de tensión puntuales, pero no tenía una reivindicación política, territorial o nacionalista, sino que era una cuestión identitaria. A partir de los 60, España lo que hace es una jugada para burlar esa resolución 1514 y le otorga el estatus de provincia al territorio del Sáhara Occidental. Y eso es cuando se le dice provincia número 53. Y le otorga un estatus de autonomía mucho más avanzado del que existía propiamente dentro de la península. Quiere decir que el primer estatus de autonomía que hoy se conoce dentro de España se empezó a gestar dentro del Sáhara Occidental para burlar lo que es la resolución 1514 y la presión de Naciones Unidas para que el pueblo saharaui pudiese ejercer su derecho a la autodeterminación. En esas mismas dinámicas, a partir del 69, empieza a surgir un movimiento, que es el embrión del movimiento nacionalista saharaui, liderado por un líder que había estudiado en otros países y había vivido un poco de las dinámicas nacionalistas de esos países y trae un proyecto. No era un proyecto muy definido porque los saharauis todavía no estaban bien preparados, pero lo que él logra es una movilización contra la potencia colonial. Y el 17 de junio de 1970 organiza una manifestación en el Aaiún, capital del Sáhara Occidental, para exigir una negociación con la potencia colonial y darle poderes a la población autóctona, porque hasta el momento la población autóctona no tenía ningún tipo de poder de gestión política en el territorio. Todo estaba gestionado desde Madrid y por militares. Automáticamente España, ante la sorpresa de esta manifestación y esta movilización y la falta de costumbre de tratar con manifestaciones, y que ya se sabe perfectamente lo que estaba pasando aquí, mete a los militares para dispersar esa manifestación. Y automáticamente igual, el modus operandi, entendían ellos que eliminando a la persona se elimina la idea. Y ese líder nacionalista saharaui lo secuestran esta noche y hasta hoy en día seguimos sin saber su paradero. Por lo tanto, es uno de los desaparecidos más antiguos de la historia del mundo. Ese germen que había plantado Ibrahim Basiri dentro de esa movilización, después de su desaparición, después se reflejaría 3 años más. Y el 10 de mayo de 1973, otro grupo de jóvenes que se habían formado en países vecinos y algunos incluso dentro de la metrópolis, fundan el Frente Popular para la Liberación de Saguer Hamar en Río de Oro, y ese es el acrónimo del que se conoce hoy como Frente Polisario. El Frente Polisario viene con una visión muy distinta a la anterior. Es que la anterior venía con voluntad pacífica y de negociar. El Frente Polisario venía con voluntad pacífica de negociar, pero también
con la experiencia que se había acumulado por la respuesta colonial, con la voluntad también de empuñar las armas y convertirse en un movimiento político-militar. ¿Por qué? Porque entendían automáticamente, porque dentro de la propia resolución de las Naciones Unidas se reconocía el derecho de los pueblos a la autodefensa, incluso recurriendo a la violencia en caso que se vean amenazados. Con la fundación del Frente Polisario, España no quiso saber nada, y 10 días después se hace el primer golpe militar del Frente Polisario contra el ejército colonial, que tenía una cuestión simbólica, como decir, estamos aquí, no, nadie sale herido, fue un asalto a un cuartel, se cogen los prisioneros y las armas. A partir de ahí pues empieza una especie de tensiones entre la población saharaui y España. En ese mismo momento, Naciones Unidas también empieza a presionar para que se cumpla esa resolución y que España haga un censo en el que la población saharaui pueda ejercer su derecho a la autodeterminación. Paralelamente, por otra parte, otros países vecinos empiezan a reivindicar el territorio. Marruecos, que históricamente, que hoy lo que conocemos como su frontera natural, hasta el paralelo 27, Marruecos había reivindicado lo que es el Gran Magreb, que era, incluyendo Ceuta y Melilla, hasta el río Senegal. Viendo esa debilidad y analizando con detalles la situación en la que estaba España y su incapacidad de hacerle frente, empieza a reivindicar el territorio como parte histórica de sus fronteras naturales. Automáticamente también entra Mauritania a reivindicar el territorio. En esa misma presión, Naciones Unidas manda en 1974 una misión para ir al territorio y consultar a la población. Habíamos visto que, por ejemplo, antes España había otorgado el estatus de provincia al Sáhara Occidental para burlar la resolución. Ahora, para burlar esa consulta a la población local, lo que hace es crear un partido político paralelo y se le llamaría el PUNS, Partido Nacionalista Saharaui. Y ese partido, ¿qué sería? Que sería una especie de marioneta que cuando viniese Naciones Unidas digan nosotros que somos saharauis que queremos seguir siendo españoles. Cuando llega esa misión al territorio del Sáhara Occidental, automáticamente los propios miembros del PUNS sorprenden a la comisión visitadora y sacan las banderas del Frente Polisario, y es cuando se llega a la conclusión que el Frente Polisario era la fuerza dominante dentro del territorio del Sáhara Occidental. Ese mismo informe se envía a La Haya, al Tribunal Internacional de Justicia, porque Naciones Unidas había solicitado una opinión consultiva al tribunal. ¿Y qué se basaba esa pregunta? Decía, ¿qué tipo de relación de soberanía existía entre la población del Sáhara Occidental y el territorio del Sáhara Occidental con Marruecos y con Mauritania? ¿Y qué tipo de sistema político había antes de la llegada de la colonia? ¿Y qué quería responder a esa pregunta? Era si Marruecos tenía algún tipo de aspiración legal, tanto Marruecos como Mauritania, aspiración legal dentro del territorio o no. Después el dictamen fue muy claro. Se emitió un dictamen en el que dice no existía ningún tipo de relación de soberanía entre el territorio del Sáhara Occidental, ni Marruecos, ni con Mauritania, pero sí existía una especie de relación religiosa y de autoridad entre ciertas tribus, que era cómo se construía la población saharaui, entre el reino de Marruecos y esas tribus saharauis. Automáticamente Marruecos, el rey de Marruecos, Hassan II, hace una interpretación de ese dictamen y interpreta que ese párrafo en el que existía algún tipo de relación religiosa y política entre ciertas tribus, dice todo el Sáhara Occidental, y dice que el dictamen le reconoce sus aspiraciones a reivindicar el territorio. Eso ocurre en el momento que ya Franco estaba agonizando y hay un caos dentro de España en la transición, y donde ya el duque de Barcelona, el padre del rey Emérito, quiere asumir el traspaso de poderes y heredar lo que es la jefatura del Estado, que interpreta el círculo del rey. Es decir, lo primero que hay que tener es una cierta estabilidad aquí y tener un aval por parte de los americanos. Es decir, nosotros no estamos para problemas con Marruecos, entendiendo que Marruecos es un país muy conflictivo cuando tiene aspiraciones políticas, y eso no solamente está ocurriendo antiguamente, que son hechos que también se ocurren ahora, lamentablemente. El pasado mes de mayo se vivió
por una cuestión también relacionada con el pueblo saharaui, sobre todo cuando estaba el presidente saharaui aquí recibiendo tratamiento por COVID. Es que resulta entonces empiezan unas negociaciones y se divide España en dos sectores. Están los militares y un sector de diplomáticos que decían que el Sahara Occidental había que darle su derecho a la autodeterminación y no se le puede entregar el territorio ni a Marruecos ni a Mauritania. Y había otro sector que ya empezó a decir: esta población tan pequeña no tendría capacidad de gestionar un país y nosotros tampoco tenemos capacidad de confrontarnos con Marruecos. ¿Por qué? Porque nos va a desestabilizar a nivel interno. Y entran a negociar con los americanos y el 14 de noviembre de 1975 se firman los famosos e ilegales acuerdos tripartitos de Madrid. ¿Y en qué se basa eso? Que se excluye al pueblo saharaui de todo tipo de negociación y todo tipo de escenario posible para una solución y se le entrega el territorio a Mauritania y a Marruecos y se divide por la mitad. Es verdad que a nivel legal, ¿por qué se dice que son ilegales? No que lo digamos los saharauis, es que lo dicen los propios juristas aquí, los especialistas. Es que ese acuerdo, primero, no se publicó en el BOE, que es el documento oficial del Estado. Y segundo, es que se transfiere, no se sabe hasta qué punto se dice, se transfiere la administración, pero no la soberanía. Y en el caso de la soberanía, Naciones Unidas lo tiene muy claro, y aquí hay un dictamen consultivo que se emitió incluso en el 2002 y después hay un auto del propio actual ministro del Interior, Grande de Marlaska, en el que dice que son ilegales. ¿Por qué? Porque la soberanía de los pueblos no se puede transferir, simplemente se puede determinar a través de un referéndum de autodeterminación. Digo que eso, la diferencia entre la concesión, la transferencia de soberanía y de administración, ¿por qué? Porque a efectos jurídicos España sigue teniendo tierras coloniales en África. Quiere decir que ahora mismo, a efectos jurídicos, el Sáhara Occidental sigue siendo español hasta que España no asuma su responsabilidad dentro del proceso de descolonización y que ellos mismos supervisen que la población saharaui se exprese en una serie de respuestas que puedan surgir dentro del referéndum de autodeterminación. El caso es que después del 14 de noviembre se firma el acuerdo, la guerra empieza con la Marcha Verde. En esa Marcha Verde, 300.000 ciudadanos marroquíes, entre militares y civiles, llegan al territorio, entran a la parte norte, después se retiran los civiles y los militares entran en lo que sería la ocupación militar, y por el sur entra Mauritania y empieza lo que es el éxodo de la población saharaui, saliendo de las principales ciudades y a posicionarse en la parte más al este del territorio y después entrando a los territorios argelinos, que es donde se ubican actualmente los campamentos de refugiados saharauis. Se empieza una guerra abierta entre a los dos frentes y en 1978, ya avanzando, la guerra fue a tal punto que la guerra, que nosotros, el Frente Polisario, perdió a su máximo líder en una batalla contra Mauritania el 9 de junio de 1976. Por lo tanto, acogió a todos los sectores. Y eso mientras que la población llegaba a una zona más inhóspita del desierto del Sáhara, donde pues hasta no existían núcleos poblacionales anteriores a eso. Se empieza un trabajo descomunal, sobre todo por parte de las mujeres, en la retaguardia, a construir los campamentos de refugiados, a gestionarlos, la educación, la salud, las necesidades básicas, y los hombres el 100% estaban en el frente. En el 78, Mauritania no puede soportar la consecuencia de la guerra y anuncia una tregua con el Frente Polisario, y en el 79 se retira y reconoce la República del Sahara Democrática, que es el Estado que nosotros habíamos proclamado como, que entendíamos como único marco que iban a aceptar los saharauis. Nosotros decíamos, vale, si no nos dieron el derecho a la autodeterminación a través de las urnas, lo que vamos es a expresar automáticamente cuál es el marco que nosotros queremos. ¿Y cuál iba a ser? Iba a ser el de un Estado independiente saharaui. Y era la República del Sahara Democrática, el 27 de febrero de 1976, coincidiendo exactamente con la salida del último soldado español y la bajada de la bandera española del territorio que tenía bajo su administración. Saltamos un poco, pues empezamos entonces una serie de reconocimientos con países, y ahí se volvió entonces con África, que es el país, el continente al que están dedicadas las jornadas. Empezamos a tener un reconocimiento por ciertos países africanos que habían compartido esa lucha anticolonial y que entendían nuestras reivindicaciones. Pues es el caso de Angola, es el caso de Argelia, es el caso de Mauritania, después en el 79, Libia, todos los países que habían sufrido unos procesos coloniales de confrontación directa con la colonia, nosotros nos reconocían.
En el 84 nosotros cosechamos un resultado muy interesante y fue la adhesión a la Organización de Estados Africanos, que es la actualmente conocida como Unión Africana, que sería pues el paralelo a la Unión Europea. ¿Cómo entramos ahí? Entramos ahí porque habíamos creado una cierta alianza con países que habían reconocido la República Saharaui y que después empezaron a cerrarle el cerco a Marruecos, a obligarle a retirarse de los territorios ocupados. Mientras se cosechaban los logros diplomáticos y se cosechaban importantes logros dentro del campo militar, en el que nosotros, por ejemplo, no es verdad que no avanzábamos a recuperar territorio, pero demostrábamos que Marruecos no tenía capacidad, a través de la fuerza, de imponer su ocupación. Ante los golpes militares que hace Marruecos, en alianza con otros países, como pues Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel, construye un muro militar que divide el territorio del Sáhara Occidental y que tiene 2.720 kilómetros. Decir estos números, hay un paralelismo que se hace, es la segunda barrera militar más grande del mundo después de la muralla china, para un país del tercer mundo. Es un muro que atraviesa todo el territorio del Sáhara Occidental, bueno, el mapa no se ve bien, de norte a sur, para frenar un poco las ofensivas del ejército saharaui. Y está custodiado actualmente, según algunos datos, por más de 10 millones de minas antipersonas. Quiere decir que estamos hablando de uno de los territorios más contaminados del mundo por bomba de fragmentación y minas. La situación se iba complejando, se iba estancando más en el campo militar, y es que en 1988 empieza ya una serie de negociaciones directas entre las partes, el Frente Polisario y Marruecos, para llevar sobre la mesa lo que es el plan de paz y que volvería al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. En el 91 las partes firman un alto el fuego y se dice que hay un plazo de 6 meses para que se ejecute el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, teniendo como base el censo que había hecho la potencia colonial española y permitiendo a los descendientes de esas personas presentes en el censo para votar. Se habló de 6 meses y estamos ahora en 32 años. No se ha cumplido. Y volviendo a eso, haciendo esos 6 meses y 30 años, volviendo un poco a lo que habíamos dicho antes, que a juego de estrategia internacional, probablemente lo que menos importa es la legalidad y lo que sí se impone son los intereses de ciertas potencias. A partir del 91, en el alto el fuego, empezaron una serie de negociaciones, no se cumple el plazo de 6 meses, se habla de otro plazo que tampoco se llegó a cumplir. En el 2004 Marruecos empieza a plantear una nueva solución, o no tanto como solución, sino una nueva propuesta que se aleje del derecho de independencia del pueblo saharaui y dice la autonomía. Automáticamente el Frente Polisario dice, vale, nosotros estamos dispuestos a aceptar cualquier tipo de solución que exista, siempre y cuando emane de la propia voluntad del pueblo saharaui. Entonces se le hacía la encerrona de decirle a Marruecos, vale, los saharauis están incluso dispuestos a aceptar una autonomía, pero esa autonomía debe ser respaldada a través del derecho a la votación y a las urnas, el derecho a la autodeterminación. Hasta el momento sigue estancado el escenario, pero se abren otros frentes. El pueblo saharaui abre otros frentes. Si mientras en los campamentos de refugiados la situación iba mejorando gracias al esfuerzo de las mujeres, de nuevas generaciones que habían nacido, y el frente militar ya se había firmado el acuerdo del alto el fuego, se abre el frente a las zonas ocupadas. Y en el 2005 ocurre un levantamiento que no había podido producirse antes por la situación de represión y encarcelamiento que existía contra la población. Y es que existe un levantamiento que se le llama la Intifada de la Independencia. Y Marruecos ahora mismo se le abre un frente interno, y justo a este frente también, 4 años más tarde, se abre el frente judicial a nivel internacional. Y los saharauis entendieron que la presencia de Marruecos persigue intereses económicos y por lo tanto los recursos naturales. ¿Cómo nosotros podemos cerrar ese grifo que es el que sostiene la ocupación? Es que nosotros nos llevamos a los tribunales. Y es cuando entra una batalla dentro de los propios tribunales de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea le había otorgado un estatus avanzado a Marruecos, y en el que se incluía los territorios del Sáhara Occidental para que se pudiese pescar los caladeros saharauis
y se pudiesen explotar grandes superficies agrícolas y se pudiese vender el fosfato de las minas saharauis. En las zonas ocupadas, Marruecos empieza una escalada de violación de derechos humanos, que es cualquier saharaui que salga a la calle a reivindicar una solución fuera de las defendidas por Marruecos o a defender un relato fuera del que se redacta dentro del Rabat, automáticamente es encarcelado. En una protesta que hubo en el 2010, que empezó a tener un carácter un poco de reivindicación social, económica, después se transformó en una reivindicación puramente política, el Temizig, el asalto del Temizig, se condena a más de 22 activistas saharauis sin estar presentes en el lugar de los hechos a cadena perpetua y a partir de 22 años para arriba. Ese es el nivel de mensaje para escarmentar a la población saharaui. Después, pues empiezan a perseguir activistas, cortándoles su contrato de trabajo, limitando su movilidad. El caso de Milito Haidar, que recordarán con la huelga de hambre que hizo el Lanzarote. ¿Por qué? Porque no le dejaban entrar al territorio del Sáhara Occidental porque ponía en su pasaporte un país de origen, ella puso Sáhara Occidental, y hasta el momento actual. ¿Qué pasa en el 2020? Que entramos en stand-by desde el 91 hasta el 2020, en el que las negociaciones estaban en el marco de Naciones Unidas, pero el pueblo saharaui estaba olvidado. Y todos esos años lo que se empieza a generar un sentimiento anticomunidad internacional. ¿Por qué? Porque se dijo que la comunidad internacional lo que tenía como objetivo era prolongar el conflicto como una posible solución. Y eso no es extraño, eso incluso es una teoría dentro del campo diplomático, sobre todo europeo, los franceses. Los franceses dicen que hay problemas que su mejor solución es la no solución. ¿Qué quiere decir eso? Que los saharauis llegará un momento, tendrán la razón o no, llegará un momento que habrá unas nuevas generaciones que cuando se prolongue su situación de stand-by, llegarán a deshacerse de esa reivindicación y aceptar, decir, voy a vivir, me da igual dónde, pero voy a vivir aunque sea bajo las autoridades de ocupación marroquíes. Ellos lo que no calcularon, que el Frente Polisario, en vez de debilitarse como ellos pensaron, es que trabajó muchísimo en las nuevas generaciones, sobre todo lo que es la formación ideológica política, formación de cuadros a nivel internacional, en países vecinos, en países aliados, pero también creó una estructura de Estado dentro del exilio y creó un modelo que no se había dado nunca en otras experiencias. ¿Por qué? Porque existen experiencias que, por ejemplo, ha habido un gobierno en el exilio, pero un Estado completo, como una maqueta, dentro del territorio argelino nunca había existido. Y ese Estado, hasta cierto punto, con muchísimas limitancias económicas y materiales, pero sí que cumplía con ciertos elementos emocionales de la población saharaui. Ellos entendían que ellos ejercían su soberanía dentro de ese marco. En el 2020, pues, hubo una protesta en el sur del Sáhara Occidental, en la que unos colectivos saharauis querían presionar a Marruecos y cortarle el grifo. Y yo no sé por qué no se ve el mapa bien, ¿sabes? Sí. Con ese mapa podemos ubicarnos un poco más, mejor. Aquí es donde se ubican los campamentos de refugiados, y por aquí, por donde va el boli, es donde va lo que es el muro. Entonces el muro lo que hace es proteger toda esta parte en la que Marruecos se fue asentando y fue garantizando la explotación de los recursos naturales. En el 2020, jóvenes saharauis, ya cansados de este juego de la comunidad internacional y la falta de soluciones, hacen una protesta aquí, que es la región de Guerguerat, que si buscan en Google aparece bastante como detonante de la actual situación, y es que, por ejemplo, Marruecos había construido una carretera que pasaba directamente del Sáhara Occidental, las zonas ocupadas, hasta Mauritania, y a partir de ahí pues iba a la África subsahariana y hacía una especie de influencia económica. Este paso no existía antes. En la firma del alto el fuego se delimita como territorio no militarizado y en el que ninguna de las partes podían estar. Marruecos, por la política de hechos consumados, que es un modus operandi al que ellos están muy acostumbrados, abrieron una brecha y empezaron a transitar mercancías. En el cierre, pues lo que hace Marruecos es atacar con militares a esa población. Automáticamente el Frente Polisario sale a evacuar a esa población y da por roto el alto el fuego firmado en 1991
y se reactivan las hostilidades entre las partes y se desmorona el marco de paz que se había acordado entre las partes. 2 meses después, justamente 10 días después, Marruecos intensifica intensifica sus acciones contra la población civil en las zonas ocupadas, y uno de los ejemplos que es el que vamos a hablar ahora, que es el de Sultana Jaya, que por levantar la bandera saharaui en el territorio del Sáhara Occidental, hasta hoy en día está sometida a arresto domiciliario o encarcelada prácticamente en su casa, impidiéndole recibir visitas, encarcelada con su madre de más de 80 años y su hermana, pero incluso agredida físicamente y ha sido incluso violada por los aparatos represivos marroquíes, y le han lanzado productos tóxicos para poder amedrentarla. Incluso pues la tienen hasta ahora mismo sin luz, le han cortado la luz, le han cortado el agua, como una especie de asedio constante. Ella está dispuesta a entrar con nosotros, le avisamos ahora para que nos dé su testimonio. Yo estaré traduciendo. Por favor, nosotros. Sí, no, acabamos de ir a la sentería. Vale. Aquí estamos. ¿Para esa persona nos oye? Sí. Hola. Una pregunta, ¿te importa que grabemos la... ¿Quién está? Espera, que no sé por qué no estoy bien en nosotras. A ver. Sultana, ¿puedes hablar un momento? A ver si ya... ¿Qué es Sultana? سامعين ¿Te importa que grabemos? جامعة اسمها الجامعة اسمها Umoya. وموية صار ¿Puedes preguntarle si podemos grabar? كانوا بيسجلوا. السيسي Recording in progress. ايوه سلطان تكلمي. البداية لجامعة أموية لو جروب يعني عنه اللي طارح اليوم القضايا حول إفريقيا، واللي من ضمنها قضية الصحراء الغربية اللي هي آخر مستعمر في إفريقيا. Pues agradece a todo el grupo el hecho de abrir las puertas a la costa saharaui, el hecho de estas jornadas sobre África y sobre el Sáhara Occidental, porque sigue siendo la última colonia en África. نتحدث معاكم من داخل منزل عائلتي اللي هو اليوم تياها 471 يوم من الإقامة الجبرية ومن السجن الإجباري اللي يعني عنه نتعرضوا له أنا ووالدتي وشقيقتي. Os hablo desde mi casa, en el que hoy ya es 471 días de arresto domiciliario y encarcelamiento contra mí, con mi madre y mi hermana. اللي نتحدث معاكم والحقيقة عاد لي سنة 15 شهر وأنا بدون حقوق في أي شيء. امتنعنا من الصحراء نهائيا وندرنا عزلة، امتنعنا من تحت الظلام بدون ماء بدون حياة طبيعية نعيشوها مع هذا الاحتلال المغربي اللي مارس علينا ليلا ونهار وعدم النوم. يعني في الليل نحن ما نرقد، وانا ووالدتي واختي بينا اللي ننتظروا اي بين لحظه ولحظه
ومنا جاية مجموعة مقنعة تعذبنا، تضربنا، تغتصبنا، تقحنا، تعدل لنا المسائل، تكب علينا المواد السامة. Os hablo hoy desde mi casa también, después de 15 meses en las que estamos privadas de todo tipo de derechos, incluso de una vida normal. Nos han aislado de la población saharaui, estamos sin luz, sin agua, no nos dejan dormir y estamos en alerta en cualquier momento que puedan entrar miembros de la seguridad enmascarados que nos puedan agredir o que nos puedan lanzar productos tóxicos. صوت سلطانة صوت لكن المنزل يعني تسمعوني ضرق سامعين. منزلنا اللي كان يتكون من طاجين يعني ديار مجهزات يعني يدمر في مدة 24 ساعة. يوم 10 مايو منين تدخلوا علينا التدخل الهمجي اللي كان اختطاف الرفاق الثلاثة اللي كانوا داخلين علينا بطريقة تراصفوا وجاوا كانوا يعني عنهم معانا شاركين معانا، اللي تم يعني اختطافهم وتعذيبهم خارج المدينة، وأنا ووالدتي واختي وعذبنا ذيك اللحظة. واللي كانوا تدخلهم يوم 12 كانوا يغتصبوا الواعرة بالعصا اللي كانت يعني فيها العلم الوطني. نحن كامل هذا كامل معدل لنا من أجل يعني عن ذا العلم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عنه ما يرتفع من النوافذ، عنه ما يرتفع من فوق السطح اللي هو اللي ضريكه 15 شهر. ونحناتي قائمات بالوقفة اليومية اللي علم الجمهورية العربية الصحراوية يرفرف فيها، واللي هي يوميا نعذب من أجلها، ننقتل من أجلها. يعني هذا قاع ما هو قريب على الاحتلال المغربي به اللي هو عدل الشعب الصحراوي إبادة من 75 إلى يومنا هذا، قصفه بالنابال والفوسفور المحرم دوليا. يعني هذه هي جرائم المحتل المغربي اللي مارس مع الشعب الصحراوي. Y el caso más llamativo fue él, en nuestra casa que tiene 2 plantas, su entrada en la que la destruyeron el 10 de mayo pasado, y en el que secuestraron a 3 compañeros que habían venido a visitarnos y se lo llevaron fuera de la ciudad, donde los maltrataron. Todo eso lo hacen los marroquíes para que nosotros no podamos seguir defendiendo nuestra causa y no podamos portar nuestra bandera. Y a pesar de eso, seguimos alzando nuestra bandera arriba de la azotea en una manifestación que organizamos de forma diaria. Hay que reconocer que eso no es nada nuevo dentro del modus operandi de Marruecos, porque ya le ha hecho muchísimo daño a la población saharaui y todo lo que nos está haciendo a nosotras no es más que una parte de todo eso. والدتي هي اللي تدخل علينا الشيء اللي ناكلوه ولا نشربوه به اللي هو الماء، ما انقطع الماء كان عندنا في الخزان داروا له المسمم. يعني هي الوحيدة عندها 86 سنة هي اللي تجيب لنا شيء ناكلوه ولا نشربوه، ومازال يفتش عليهم، ومازال تعود لا خبزة واحدة والله يعود شوية يعني كيف الخضرة كلها عود يعني مانعين حتى شيء اللي ناكلوه ولا نشربوه ممنوع علينا اللي يدخل. تفتش والدتي اللي الصيفة بطريقة همجية، يمشوا خايفين نحن نصوروها يتبعوها في المبديات ويتمارسوا عليها التحرش والتهديد ويقولوا لها رانا لين نقتلوك ولين نقتلوك. هذا كامل يعني عاد والدتي عايشة فيه نفسيا، عاد يعني ما تقعد تبكي تجينا ترقد ما ترقد بهاي الطريقة، وذا التهديد اللي متعرض له من طرف جلات الاحتلال المغربي. Voy a volver un poco a la traducción anterior que ella mencionaba, que ese mismo asalto que se hizo a la casa, en la que las propias fuerzas de seguridad violaron a su hermana con los palos en los que ella tenía la bandera y la posaban dentro de sus propias partes genitales. Ahora decía que la única persona que puede traerles comida y víveres es la madre de 86 años, que cada vez que sale para traer algo siempre también está sometida a registros antes de entrar a la casa, y que en esa situación de acoso y de amenazas diarias, la propia madre está teniendo graves secuelas psicológicas en las que ya no puede concentrarse ni siquiera conciliar un buen sueño. الطريقة اللي جابونا التدخل اللي في شهر 8 جابونا كورونا،
مع المسمم هذا اللي يعني احنا نقصه به يوميا، حتى الباب اللي فتحناه نخبطوا بهاي المواد السامة اللي ريحتها كريهة، اللي هي يقولوا لها مادة الضربان. طريقة النوافذ نفس الشيء صبوها لنا، وهي الحقيقة تقشب، تقلب قاع النفس، في نفس الوقت نحن ينقلق يعني نفوسنا تنقلب. يجيبوها لنا الفجر يكبوها إلى معاد وهم قاضين مقنعين، يبطوا ويعذبوا ويقتصبوا يعني عنهم. هاي الطريقة الثانية اللي هي طريقة مادة الضربان، اللي هي ذي المادة اللي يقلقوا بها نفسنا، اللي نمرضوا الحقيقة مثلا نتكلم وعينينا يعودوا لا ماشيين بالدمعة. بهاي الطريقة نحن نعرفوا عنه متسمم، ونحن المتسمم ما خالق حد، اللي هي ممنوع عن يتقديس يحكم منه حد يعرف. هذه التسمم اسم النوع من التسمم. والله حد نحن ننكتله ونباده داخل هذا المنزل، ما خالق اللي يقدم نيه للصحراء ولا اي حد يقد يوقف ولا تقدي تجيبي فنيد لا تتعالجي به، ممنوع عليك نهائيا. خالقين لا الجلاده منين تجي لا ترحقي الباب الدفه، يتم ضربك وتعذيبك. ما يخصني انا والواعره شقيقتي، وندخل ورق مننا ونبسط وينقفل علينا هذا الباب اللي هو كيف باب السجن. Incluso llegaron a contagiarnos de forma intencionada con virus corona dentro de nuestra propia casa, y lo que han estado haciendo de forma constante es lanzarnos productos tóxicos por la puerta, por la ventana, con productos malolientes y que incluso generan cierta irritación y lágrimas. Todo eso lo hacen de forma constante, y las únicas personas que están ahí presentes, que son ellos, incluso ellos se tienen que poner máscara para poder manipular esos productos que nos lanzan por las ventanas y por las puertas. Y cada vez que salimos a las puertas somos agredidas, golpeadas por esos mismos miembros de la seguridad marroquí, y nos lanzan de nuevo a la casa y nos encierran con la puerta. اللي تقل فينا 8 نوفمبر يعني عنه هذا راهي طيلة كامل يوميا معدل لنا انتهاكات، يوميا معذبين، يوميا ما ننام، ما يعودوا متدخلين ولا كابين مادة الضربان، يتموا يخبطوا علينا البيبان باش نحن نحانهم وين يدخلوا علينا. هذا نوع من التعذيب النفسي. التدخل اللي وقع الشهر 8 اللي داروا لي حقنة مجهولة ماني عارفة بالطريقة، أمي تبكي وتصقي وطافيلات. هو يوم 8 شهر 11 اللي يعني أنا مقلوق نفسي، مدورة لي الباردة، مقلوق فمي، أيدي مكتفين، كرعية مكتفين، نفس المعدل الواعرة، نفس المعدل والدتي تصقي وتبكي. كانوا نفس من يدقوني قبضوا صبوا علينا ذيك المادة اللي هي مادة يعني تقتل، وسطحنا كاملة فقدنا الوعي في ذيك اللحظة. التدخل 15 كانوا يدخلوا علينا ليلة 10، ويعني شفناهم وقعدنا نصقوا وتلفنا على خوتنا، وجاوا وقفوا القدام وذعقوا ليلة 10 ما دخلوا علينا. دخلوا علينا ليلة 15 تدخل، نحن شايفينهم جايين ونصقوا وهم جايين تمين يدخلوا علينا من فوق يكتفونا. أنا كنت عنديك النافذة، كنت نصقي فما أنا أختي واعرة وبوط أختي كانت معانا وأمتو، يعني الطريقة اللي عدلونا أنا كانوا يغتصبوني بأصبعهم، خرطوا وشقوا ملحفتي، وكان يعطي الاغتصاب. وأمي كانت تشوف هذا وكانت يعني تبكي، كانت تصقي وكانت تطيح وتسخف بهاي الطريقة المعاملة الهمجية اللي هما مجموعة مقنعة. رانك ما تشوف ما هي باقية سودة في الظلام، يعني ذا اللي يعدلوا لك ذا النوع ذا هو اللي هي تتكون الناس اللي تقول عنها كانت تشبه من بعيد ولا تخرس، يعني تتكون لا من عند 120 جندي مغربي. Que a partir del 8 de noviembre incluso, además de todo esto, es el maltrato psicológico. Si no salimos a la calle, si no le hacemos frente, se dedican a golpear la puerta y la ventana con los palos hasta que nosotros nos generamos un estrés para que salgamos a enfrentarnos a ellos. El pasado mes de noviembre también expresé su preocupación porque le inyectaron una inyección con un producto que hasta ahora mismo ella desconoce, y en el que la amarraron las pies y las manos a ella, a su hermana y con su madre presente, y les lanzaron los propios productos esos tóxicos que quedaron inconscientes todas. La madre llorando, estresada, y que ellas veían cómo venían esas personas, los miembros de seguridad, más de 50, incluso entre 50 y 100 hombres habla, para asediar para asaltar su casa. Y que en esa misma noche, ellos, los propios marroquíes, cómo la agredían, dándole patadas, pero incluso agrediendo sexualmente con los propios dedos. التدخل اللي كان يوم 5 شهر 12
اللي الحقيقة كان يتواجد معنا أخونا الكبير وأمي وأختي. أخونا الكبير بهم ذيك الليلة تبات لا تبكي وعاد كيف حد قايم عن عقله، قالنا نبات معاها. منين دخلوا علينا ذاك التدخل اللي هو نحناتي نحترم أخونا وأمنا وإذا هم اغتصبونا أنا اغتصبوني أمام أخوي. أولا داروا لي هذه اسمها فيها السم والله فيها الشيء سرسرت وقطنة والله كلينكس والله الشيء، داروا لي حكوا لي على فمي على خنافري 3 ولا 4 داركين علي يعني طحت وتفيتك. الواعرة نفس الشيء، هو نفس الشيء قلبوه بكتفينه وش كانوا عدلوا له عينيه يقلعوا عنهم ويبلزوا الضوايا بالطريقة اللي كانوا يغتصبوني أنا به. يعني شوفوا تصوروا عن خوه رقاش وهو الكبير وعن نحن كصحراويين مجتمعنا يعني عندنا عندنا جريمة وعند الجميع اللي فيه الإنسانية. يعني عند ديك اللحظة أنا كنت مجرد من الشق الباسي علي، وفي نفس الوقت من كملوا اغتصابهم مني كانوا يديروا لي الحقنة في الزر الثاني، حقنة اللي أنا يدوروني نقوم عن عقلي، حقنة اللي أنا ماني عارفة عنها مستهدفة بها مباشرة كيف ذي اللي سابقها. يعني عنا حتى الدول اللي ندوروا حد يعرف إنه والله نديروا تحليله والله نديروا هذا ما خالق لا يوجد، ممنوع نهائيا. حتى تليفون اللي تتوسطي مع حد الدوري تتكلمي معاه يقول لك ايش تقدي تعدلي، يعني يقطعوا علينا الخط. الخط لا ترخيطه والموبيلات راهم يرفضوهم كل دخله، يرفضوا الموبيلات ذاك ولا يجعلنا عندنا موبيلاتنا نمرقوهم معنا تمرقهم والدتنا خارج المنزل. بين اللي مات لنا ضامنين شيء في الدار كامله يدمروه، اللي لقاوه حتى الوسايد اللي نتوسدوا يشقوهم ويصبوا عليهم ذيك الماده، حتى المانطه اللي نلبسوا يديروا عليها هاي الماده. يعني نحن قم من هذا النوع من الرائحه وقم من هذا من التعذيب امام الناس، واللي هي مازال العالم صامت عن هاي الحاله. ما يمكن عن اليوم حد في العالم يقولوا له يانا عنه دخل 471 يوم إقامة جبرية وسجن وتعذيب. أنا نختار السجن، هي السجن في أمان. أوكي يا أبوي. Está describiendo también un caso, documentado también como el 5 de diciembre, en el que tenía en su propia casa a su hermano mayor, porque estaba muy preocupado por la situación en la que estaba su madre, quería acompañarla, y cómo también hubo un nuevo asalto a su casa, y en el que los propios miembros de los aparatos represivos la amarraban a ella, y la amarraban a su hermano y a su hermana delante de su madre. Incluso a ellas, a las 2 hermanas, les pusieron un algodón con un producto que las dejó inconscientes y empezaron a agredirla sexualmente delante del hermano para que él viese la situación dentro de su propia casa. Y en el que empezaron a taparle los ojos y cada vez que le quitaban la venda la alumbraban directamente con la linterna para desubicarlo un poco y después le enseñaban sus hermanas. También cuenta cómo después ella misma tiene que entregar todos los móviles. No, esa misma noche también le fue inyectada otro producto que hasta hoy en día ella desconoce y no ha tenido ni la oportunidad de hacerse ningún análisis dentro de algún centro o clínica independiente, porque eso es imposible en las zonas ocupadas del Sahara Occidental. También están perseguidas porque cada vez que hablan con alguien le cortan la línea del teléfono, que ahora mismo esa línea es una que acaba de comprar para poder mantener el contacto entre sus móviles. Todas las noches se lo dan a su madre porque ella es la única persona que puede salir de la casa, para que lo guarde en otra casa de otros familiares, porque ya les han robado todos los terminales que tenían. Cuando entran a su casa les rompen la almohada, les ensucian las mantas, para que no puedan encontrar ningún minuto de tranquilidad. هذه قلت لكم تدخل 5 كان الحقيقة مؤثر على الجميع، مؤثر على الصحراويين اللي شافوا هاي يعني الحالة، واللي كانت مجموعة من مناضلات ومناضلين الجبهة الشعبية لتحرير الساقين الحمراء والذوب، واللي كانت نساء من الهيئة الصحراوية اللي قيموا دائرات يعني وقفة في نفس النهار عن خاص يوقف هذه الانتهاكات اللي تمارس عليه وعلى الواعرة وعلى موته وعلى هذا المنزل اللي يعني حتى هم تنضربوا، من ضمنهم مينة حيدار، مينة باعلي، ليلى الليلي،
صالحة بوتنجيزة، القالية جيمي، يعني هاو النساء اللي هما معروفات كيفنا كاملين كمدافعات عن حقوق الإنسان ومدافعات عن الكرامة، يعني ما رضاو اللي يتسموا حتى هما ماشي للجميع مديور إبادة، الجميع يعذب، واللي كان ضاربهم وتعذيبهم واللي هي مينتهم راهي ضريك تتعالج في إسبانيا، ركبتها مخبوطة، ظهرها، يعني نوع المغاربة يشوفونه كيف الحيوان. والله الحيوان عنده حقوقه ويحترم الجميع. نحن ما عرفنا من اسم الماركة من البشر مع هذه، يعني مع هذا الهماج اللي قالوا الاحتلال، هاي العصابة محمد السادس اللي هي تعذبنا واللي هي تغتصبنا واللي هي تقتلنا، يعني هذا هو مصيرنا كنساء صحراويات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية. Y que sinceramente lo de la intervención del 5 de diciembre generó muchísima preocupación dentro de las zonas ocupadas, incluso movilizaciones de otros colectivos que se solidarizaron con ella para denunciar la situación, y que esas mismas personas, ese mismo colectivo de mujeres, como es el caso de Nina Bal y Haidar Gabiagini, que son otras activistas de su propio colectivo, fueron también agredidas por salir a la calle a exigir justicia y pedir que se paralice ese tipo de agresiones. Lo que llegamos a la conclusión siempre es que para Marruecos nosotros no tenemos ningún tipo de derechos. Los animales tienen más derechos que la población saharaui, porque ya nosotros hemos asumido que ese va a ser nuestro destino, mientras que la ocupación marroquí del Sahara Occidental. اللي يعني عنه هذا كيف قلت لكم مصيرنا احنا كنساء، مصير شباب، مصير رجال، اللي عندنا 46 سجين غريق داخل سجون الاحتلال المغربية اللي هي مشتع للسجون الاحتلال المدورين مع المجرمين مع القتالة، وهم لا لشيء إلا أنهم يدافعوا عن حقهم وعن تقرير مصير شعبهم. هذا يعني هو اللي يعامل معنا احنا، ينقبض علينا مؤبد ب30 سنة ب20 سنة ب25 ب15 ب10. هذا يعني من العمل الهمجي اللي يعني يعامل معنا الاحتلال المغربي. Ese es el destino de todos los saharauis, tanto mujeres como jóvenes, como es el caso que ahora mismo tenemos 46 prisioneros políticos que están encarcelados en cárceles marroquíes dispersos, pero incluso encerrados con delincuentes comunes, con asesinos y con bandas criminales. Y ese es el trato que a los que nos enfrentamos, trato salvaje a los que nos enfrentamos todos los saharauis. هذا يعني كامل عنهم المعاناة اللي نعانوهم السنة نعانوها، وراكم شفتوا الطريقة اللي يوم 27 فبراير اللي جاوا نساء 5 نساء من مدينة العيون اقتحموا بطريقة ما شافوها المغاربة إلى أمام المنزل اللي جايبات المناشر جايبات الأعلام الوطنية، وأنا مرقت نجري رغم ان ذا كامل نحن تعذبنا بتطينا ورعانا مزلنا، يعني اثار التعذيب واثار البطاليه ومن كل اتجاه مني، حتى رفيقاتي انحرمت انا نذرع لهم اللي عاد لي عنهم 15 شهر ندور لا كان يسمع، نحن تم بطنا وتم تعذيبنا وتم تجريدنا من ملابسنا وتم يعني ياسر من الانتهاكات اللي مارست عليهم هماتي مشاو بهم وراهم يعني العشرات من جلات الاحتلال المغربي، العشرات بالطريقة اللي يتعاملوا معانا، طريقة يتعاملوا معانا بالكلام اللي ما نقدر نصنت ولا قطينا سمعنا، اللي حاط من الكرامة، يعني ذي طريقة. ودخلت أنا برقم من عني وعذبت يا غير ذا كامل في النهاية وفي الختام، يعني عن إحنا كنساء صحراويات مقاومات وكنساء صحراويات مدافعات عن حقوق الإنسان، ولا يتم ندافع عن كرامتنا رغم أن المسجونات هو السجن الكبير هو السجن الاحتلال، والسجن الصغير هو السجن اللي معدل رفاقي المعتقلين السياسيين القابع في السجون الاحتلال المغربية. يعني هذا هو نحن مصيرنا ما دام الاحتلال المغربي يعني عنه محتل هذا الوطن، نحن مصيرنا لا هو لا الموت لا الإبادة لا السجن لا التعذيب لا الإقامة الجبرية. ورغم ان ذا كامل ارانا في طيله 15 شهر ارانا يوميا نرفع علم الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه، وهو الوحيد اللي يعني عنا رغم التعذيب رغم الاقتحامات رغم الاغتصابات رغم المعامله السيئه رغم المقطوع علينا الماء والضوء والجميع يقير نحناتي متحديات كنساء صحراويات بدفاعنا فوق السطح باعلام الجمهوريه اللي رغم انهم راهم سوداو، الباب اللي نقلنا الاسطاح تم تسوديه في التدخل اللي خلق يوم 5 تم يعني تسميم اسمه نفس لكنها يعني يعدل فيه ذا حتى مولي المسامير اللي كنا نديروا فيهم
سلطان اسمحي يا لي بيا لا طولت عليك. bueno, طولت عليك. también casos sencillos que dicen como sufrieron mis compañeras el pasado 27 de febrero, que vinieron para celebrar conmigo o para conmemorar el aniversario de la República Saharaui y que fueron agredidas, y cuando yo salí a la calle para recibirlas, me agredieron, me maltrataron y me volvieron a la casa, impidiéndome poder abrazarlas y saludarlas después de 15 meses sin verlas. Pero solamente quiero dejar claro que a pesar de toda la situación que existe, nosotros seguiremos resistiendo, seguiremos defendiendo los derechos humanos en las zonas ocupadas del Sahara Occidental, y aclarar que la gran condena no es la que yo estoy sufriendo, sino la que está sufriendo todo el pueblo saharaui, mientras que Marruecos siga ocupando el territorio del Sahara Occidental y mientras tengamos a inocentes encarcelados por régimen de ocupación por defender los ideales del pueblo saharaui. También aclarar que después de 15 meses de este tipo de arresto y este tipo de agresiones, sigo levantando la bandera saharaui todos los días encima de mi azotea para enviarle un claro mensaje al ocupante marroquí, a tal punto que ellos en un asalto que hicieron a la casa soldaron la puerta de metal que me daba acceso directamente a mi azotea. ألقوا علينا سوداو علينا الباب اللي ينقلنا السطاح تم السوديه، يعني نحن ما شفنا عندنا طريقه، ما هو يعني عندنا ننقبوا الحيط من اجل عندنا نفق نمرقانا والواعره منه شور السطاح باش نرفعوا العلم الجمهوريه العربيه. واللي كانوا يوم 5 من دخلوا بذا التدخل كانوا قايلين عن حناتي مثلنا اللي نطلعوا فوق السطاح بهم، اللي هم حسنوا المسامير اللي نسكنوا فيهم الاعلام، خلاوا السطاح بدون مسمار بدون شيء مدرمس، خلاوا الباب قفلوه. يا غير صنعنا احنا هذا الصنع يعني عدلوه الصحراويات بفضلهم وبقوتهم وبقوة حقهم. عدلنا نفق نمرقوا منه وفاجئناهم يوم 5 منين طلعنا بأعلامنا، هم رغم انهم رفضوا كل شيء طلعنا بأعلامنا، طلعنا ببوقنا، طلعنا بقوتنا وبإرادتنا، رغم اننا مغتصبات، رغم اننا محقونات، رغم اننا معذبات. يا غير ذا كان نبينوا ان احنا الاحتلال المغربي يعني إرادة المرأة الصحراوية ما تقدر تنكسر ابدا، ما تقدر تنكسر عن دفاعها بها، اللي هي دفاع هذا هو دفاعها السلمية، دفاعها ترفع علمها الوطني، دفاعها الطالب برحيل وجلاء الاحتلال من أرضها. Incluso cuando soldaron la puerta impidiendo que pudiésemos acceder a nuestra azotea, subieron también y cortaron todo tipo de hierros que nosotros apoyábamos, con el que nosotros amarrábamos la bandera. Ahora sí, llegamos, abrimos otra puerta con una pared y subimos a la azotea para sorprenderles que no íbamos a parar. Y instalamos de nuevo nuestras banderas, y es más, subimos incluso con altavoces para poner las consignas y que ellos mismos las escuchasen. Pero es que solamente dejarles claro que esa es nuestra función y esa va a ser nuestra lucha, porque va a ser de una forma pacífica, pero siempre con la bandera saharaui. وفي الختام اسمحوا لي طولت عليكم ومع الترجمه ومع ذا كامل مولي، نشكركم كاملين ونهنئكم بالنساء بمناسبه اليوم العالمي للمراه في العالم، اللي هي تدافع عن الحريه وعن الكرامه، ونتمنى عن المراه الصحراويه تعيش كيف النساء العالم كاملات بحريتهم وبكرامتهم، وتعيش بعيده عن هذا من التعذيب وعن هذا من الانتهاكات وهذا، وتعيش كريمة كيف عايشة نساء العالم كامل. ونقول لكم في الأخير عن المرأة الصحراوية راهي قوية، المرأة الصحراوية راهي مستعدة لأي كل شيء، البط وللسجن وللموت من أجل تحرير وطنها، من أجل تعيش أجيالنا أحرار، ما تعيش كيف نحناتي اللي عشنا. راني أنا أتحدث معاكم ولا عندي أي حرية نتحدث معاكم، ولا أنا عارفة مصيري منين جايز. كان مصيري يقدوا يجوني ويقتلوني هون داخل الدار، كان مصيري يمشوا يديروني في بليده ويردموني حيه، كان مصيري يمشوا بي السجن ويديروا علي مؤبد، والله يديروا علي ايش. يا غير في النهايه عن حناتي ما نسكتوا على الحق، لين ناضلوا في الموقع اللي حناتي منه من اجل الحريه ومن اجل بنيان دولتنا على كامل ترابها، واللي ما تدور عليكم انتم كشباب كجامعه توصلوا الرساله للي تعرفوا كامل وتندوا بهذا العمل الهمجي اللي يتعرضوا له النساء الصحراويات في الجزء المحتل من أرضنا الحبيب. وتحية لكم ونشكركم ونشكر الجروب كامل ونشكر الخليل ومرحبا بكم سهلا. Y para cerrar, solamente quiero agradeceros esta oportunidad para poder hablar sobre el pueblo saharaui
y que también el único deseo que tiene la mujer saharaui es poder vivir con dignidad al igual que el resto de mujeres del mundo. Y aprovecho también para felicitar a todas las mujeres por el 8 de marzo que se celebra a nivel mundial. Pero también quiero dejar claro que la mujer saharaui es fuerte y que seguirá luchando por su dignidad y por su libertad. También que envío un mensaje porque, bueno, ahora mismo estoy hablando con ustedes, pero no sé qué me depara el destino, sobre todo en la situación que estoy. No puedo ahora mismo saber si volverán a entrar, si llegarán y me condenarán a una cadena perpetua o si me llegarán cualquier tipo de agresión. Agradezco vuestra oportunidad y solamente deseo que también ustedes sigan dándole voz al pueblo saharaui. وشتيني معي ما قلت موضوع خلينا نفتكر يدفع بعد ليش. ¿Alguna pregunta para Sultana? Laura. Bueno, no sé si puedo hablar, pero voy a intentarlo. Al hacerle que esté aquí, la entereza y la fortaleza que muestra cada día. El ejemplo que es no solo como mujer saharaui y musulmana, a través de un handicap más grande para toda esta situación. Que no deje de levantar la bandera, que nosotras también lo haremos desde aquí y preguntarle algo que, cómo comenzó todo esto antes del arresto domiciliario, que también me parecía reseñable, el tema de la pérdida del ojo, porque ahí es donde empezaron las agresiones hacia su padre, cuando intentaba volver, toda esa situación que vivió solo por intentar volver. Se podría contar. معنا هون صديقة لا صحراوية وتهنيك على شجاعتك وعلى قوتك والمثال اللي تعطي من المناطق المحتلة يوميا. حقوا عنك تشجعك عنك تم مواصلة في رفع الراية يوميا عن احنا اللي انت مرفعوها هون. يا غير زين عندك اللي قدرت تشرحي كيفاش قاعد بدأ نضالك انت من البداية الين عدوا عليك تعنيف ذاك اللي فقدتي فيه العين. أقول نشكرها بعد أنا هي ونوجه لها حتى أنا تحية ونقول لها عني ما نخل على الصحراويات في كل مكان الحمد لله يدافعوا كاملات يدافعوا هماتي على الوطن. بالفعل أنا فقدت عيني في 2007 في مراكش المغربية، كنا في الموقع الجامعي واللي دخلوا علينا كانت ذكرة 10 ماي واللي يعني عنها تم مجموعة من جلات الاحتلال عافوني بهم اللي أنا مخوية من مدينة بوجدون المحتلة وخويت من العيون ومن السمارة ومن الداخل وما تلاقوا عارفين منين يديروني. قست مراكش ودرت معهد فهم اللغة الفرنسية واللي مباشرة نشاركوا يوميا في الوقفات وفي اللي هم عندهم مواقعهم يعني هم فاتحين هم الهي ما كيف نحن في الصحراء هم واللي نحن مرقنا 500 طالب صحراوي طالبوا برفع حصار عن المناطق وعن التعذيب واللي تم مباشرة يعني ذاك التدخل علي اللي دارونه مسيل الدموع واللي عرفوني مباشرة خبطوني على العين. منين طاحت عيني جات فيدي وقلت له عيني طاحت رد لي البرة وقال له اقلع عينها الثانية واللي خبطني الدقدق مولي ذا كامل وسب الله عن سلكة عيني. يا غير نحن العينين ما هم قضيتنا ولا هم الوطن ولا رواح اختاروا وطننا يحرر ولا روحيانا ولا روح حد ثاني بين اللي مسبلين روحنا ومسبلين دفاعنا من أجل هذا الوطن ومن أجل استقلالنا الوطني. ما أننا ليه نعيشوا كاملين بذي الصيف ندوروا أجيالنا كيف قلت لكم عنها تعيش بكرامتها رغم أنهم قلعوا عيني ورغم أنهم سجنوني حكموا علي ب 8 أشهر سجن النافذة ما دام يحاكم الجلاد والله صاحب الجريمة وحاكم ثاني ونحكم عليه ب 8 أشهر سجن النافذة. يا غير ذا ما هو لي اثنيني ولو لي اثنين وهذا ما هو بسيط. أنا كيف جيتني أتحدث عن المعاناة اللي عشت ما نقد نتحدث عنها بي يعجز اللسان عن يجيبه ولا نقد نتحدث عن معاناة المرأة الصحراوية. أطمني ماتوا يعذبوا حاملات تحت السجن في مخافر الشرطة حاملات ماتوا يغتصبوهم ماتوا بهذه الطريقة أمام أبواتهم وأمام أخوتهم وأمام هذا كامل يعني عنه صعب علينا إحنا عشناه في ذي طيلة 46 سنة من الاحتلال المغربي.
يا قير ما هو لي اثنين كنساء صحراويات عن دفاعنا عن وطن، رغم ان انا لو كان حد مهيانه واختي داخل هذا المنزل رانا قام عن عقله، هو لقى قد يطفى عليه الضوء مده 24 ساعه، ساعه واحده يعيش في الظلام، ساعه واحده تعيش مع جلات الاحتلال يعدلوا فيك كيف ما بغيت. يا غير ذا كامل يعني أن أملنا كبير في شعبنا، أملنا كبير في قوتنا، حامدين مولانا عارفين عنا أصحاب إرادة، أملنا كبير في دولتنا وممثلنا الوحيد والشرعي اللي جبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب، ولا عنه رجوع. هذا ما خالق دونه ما هو الموت. أنا كيف قلت لكم أقل خالق الروح، نحن نسابقوا من أجل الشهادة، سياني رجال وسياني نساء ومساوي نفذر، راهم ما عندنا تمييز عن رجل ولا عن مرأة. بداية الرجل خلى المرأة الصحراوية هي أمامه، افتح لها الباب باش حتى هي تدافع وباش حتى هي تعود حقها كيف مساوي. Te agradezco muchísimo el mensaje y que estate tranquila que las mujeres saharauis seguirán alzando la bandera. Y efectivamente ella perdió el ojo en 2007 en Marrakech, cuando se vio obligada a salir de las zonas ocupadas del Sahara Occidental para ir a estudiar, porque todos los saharauis que quieren estudiar no lo pueden hacer en las zonas ocupadas y tienen que ir a ciudades marroquíes. Y en una manifestación que se organizó en el centro en el que ella estudiaba, ella salió a la calle para exigir que se levante la sede que estaban puestas las zonas ocupadas del Sahara Occidental. Intervinieron los militares y en una patada que le dieron se le cayó un ojo. Cuando ella dijo, se me ha caído un ojo, ella escuchó automáticamente como otro hombre le dice, quítale el otro también. Pero que a pesar de eso y a pesar de que ha estado encarcelada durante 8 meses, todo esto no puede reflejar el dolor solamente de una persona. Cuando ella piensa en el dolor de otras mujeres, de otras generaciones, que han sido asesinadas dentro de la propia cárcel, que han sido violadas delante de sus propias familias, eso es lo que te hace entender que el sufrimiento es de todo el pueblo saharaui. Pero a pesar de eso, que también ella tiene muy claro que todas las mujeres saharauis saben que tienen una fuerza ilimitada y que su certeza está en que ellas tienen la verdad y que seguirán defendiéndolas. تفضلي. أنا طولت عليكم قاع هو السؤال الساعة مشيت اتجاهات ثانية. هذا رقم ان ذا كامل يقولوا معنا راهم هم اللي ممنوعين عن يجونا مراقبين من اي اسبانيا ولا نرويج ولا من اي مكان، ممنوعين. هذا تعتيم اعلامي معدل علينا باش نتم ولا نبتط ونعذبوا، واذا ما جايب لنا حد اخبار ولا نحن مشكلتنا عن التعتيم الاعلامي. المثل بسيط، الطفيل ذاك اللي قال له ريان اللي طاح في بير، الناس كامله تكلمت عنه بالخصوص العرب، ونحن داخلات إقامة بير الصحق داخل ذا الشعب من 75 إلى يومنا هذا ولا يتحدث حد عنه. نحناتي اللي كمثل عندنا للعالم كامل، ما خالق حد يشد أخبارنا، ما يقد. هذا مسيطر الاحتلال المغربي على الجهات المعنية كاملة، يعني ما يقد حد يتكلم عنها. ما هي لعاد قناة الجزائر والله تيليفينكم مرة والله مرة والله والو، ما خالق حد ولا التلفزيون الوطنية، ما خالق حد يقد يتكلم عن ذي المعاناة. نحن نساء يمكن عندنا نحبسوا 15 شهر 15 شهر ولأننا محبوسات مقتولات كل ليلة نعذبوا كل نهار. يا غير هذا يعني هذا هو اللي قلت لكم عن صوت نحن ومقاومتنا كامل ندوروا يوما ما نحققوا الاستقلال الوطني رغم التعتيم الإعلامي، رغم عن الناس كما هي عايشتنا. يا غير نحن عايشين قضيتنا وعايشين وطننا وفرض علينا نحروه يوما ما إن شاء الله، نحضروا ولا ما نحضروا. هذا هو تحية لكم. Que sumando toda esa situación es la prohibición al acceso de observadores internacionales al territorio para que puedan ver la realidad en la que se vive. Y sumando a ello también es el bloqueo mediático que sufre el territorio del Sahara Occidental. Estamos viendo como casos que se ocupan portadas en todo el mundo. Nosotros en el territorio ocupado del Sahara Occidental no llamamos ningún tipo de atención de los medios, excepto los propios medios nacionales nuestros. ¿Cómo es posible que después de estar 2 mujeres encarceladas durante 15 meses todavía no se genere una indignación que pueda exigir su libertad? Pero bueno, que aquí lo importante es que las mujeres saharauis seguirán su destino, seguirán su lucha, estén ellas presentes o no, que al final aquí es la lucha del pueblo saharaui. Muchísimas gracias. شرح لي
الحمد لله على كل حال يعني جوزة مسلمة ويعني مناضلة مع الشعب الصحراوي والايام اللي خلينا مثلا هذا السلطان والعمليات اللي فيها تحاول تتواصل معها وانا يعني حاولت اتواصل معها بكل طريقه باش كانت قد وسيله باش تعملها يعني مثلا طبعا هي عندها البساطه الصحراوي اصلا عليها وهي الفرق الدخول من الجزائر ما يعرف الطريقه اللي تتواصل فيها مع الجزائر باش تعاون في بطريقه وقتيه وسيله اللي مثلا هي تتصل بها باش تعمل بها. انا كمان نعود مثلا عندنا طابع الدخول المخيرات التشكيل باش تمشي من المنتج المغرب وجاي مثلا اسابيع على السبيل او مثلا كان والله يوصل. المساله الثانيه اذا كنت تتصل معك لان احنا نعرف ان مواطنه وتحاول توصل بالمعلومات كامله للجانب المنتسب الجامعات الاسلاميه المنظمه. يا سلطانة سمعتي ذا ولا بداية؟ قليل الصوت اللي عارف يعني يتكلم بالحسانية غير ما صحراوي زوجته لا صحراوية حتى هي مسلمة فاهمة؟ وعنك شاغل بالها حتى وضعك انت وضع الواعرة ومتو وأنا من نهار اللي بدأت الأحداث هي كانت تخمم بس من طريقة تقد قاعد تلحقك الهيك يا غير بما قاعد تصورها عليه الطابع دخول شور المخيمات ذاك الموضوع كان شيء مستحيل يا غير اللي يبقى وبتصل معاك باش تشوفه بس من طريقة يقدر يساعد تقد هي تساعدك وأنا من الشغلة بوضعك حتى قضية تحسيس والله أي شيء احتجتيه أنت. المهم راني أنا خطي له رقمك. ايه صافي الله يحييهم وتوفي وني بهم ويقول لهم عن احنا ما محتاجين ما هي الصح حق تسليط الضوء على ذي المعاناة، تسليط الضوء على الصحراويين ذي اللي يعانوا هو اللي نحتاجه نحن نحتاجه عنه نقاطع على دول من أجل حماية شينا مدنية هون هي اللي نحتاجه وما نحن ما محتاجين مولى الاستقلال الوطني والله حد ينشر قضيتنا من أجل تقرير مصيرنا. تحية لها بعد تحية له هو مولي والنبي راك المرة والنبي كلام نتصل بعض صافي يا وني تسلم لي على جماعة كاملة وقول لهم عنا رانا صامدين والأخت الصحراوية قبيل اللي قالت لي أنا خاصنا نتم وقول لها ما قالوا ما ايش اللي وصاك على امك حقرك قول لي عنا رانا طيبات سامعتني رانا لا دار خالق لا المواصله وخالق لا العالم الوطني ولا نطلع ضريك انا قاعد تاخرت على من اجلكم وسوف تحيه لكم وكل الوطن هذا. que va a salir a... Te dije que en Proverbios de Saharaui, cuando le dije la bandera, que te lo agradezco mucho, pero como digo los saharauis, que conocemos sobre tu madre te subestima. El caso, pues, que habíamos saltado al caso de Sultana, ¿por qué? Porque se producía 10 días después de la violación del alto del fuego por Marruecos y la ruptura del acuerdo de paz, pero el 10 de diciembre de ese mismo año, 2020, todo el mundo se sorprende cuando el presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace una de las chapuzas de la que más le gusta es del show, y es que firma un tweet diciendo que él reconocía la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental. Y eso lo que hace es complicar mucho más las cosas para una solución pacífica, entonces lo que obliga a la población saharaui a seguir reivindicando su derecho a la autodefensa a través de los instrumentos armados. Ahora mismo estamos en una guerra abierta con Marruecos, donde ya tenemos caídos en combate. Marruecos intenta silenciar esa guerra porque a Marruecos no le interesa reconocer que tiene una guerra con un país vecino, pero bueno, nosotros seguimos ahí recurriendo a la lucha armada porque hemos perdido todo tipo de esperanza dentro de lo que es el concepto de la comunidad internacional o la resolución de conflictos por parte de las resoluciones de Naciones Unidas, porque al final esas resoluciones no responden nada más que no sea el interés de los propios miembros del Consejo de Seguridad. ¿Y cuáles son los propios miembros del Consejo de Seguridad? Solamente son 5, aunque se diga que son 15. ¿Por qué? Porque en el momento que tengas derecho al veto, tú puedes obstaculizar cualquier esfuerzo político. Y ahí, mientras que, por ejemplo, no quiero aprovechar la desgracia de otro para reflejarlo del pueblo saharaui, pero sí, por ejemplo, nosotros, con las sentencias que hubo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dejaban claramente el derecho del pueblo saharaui a explotar sus recursos y condenaba la inclusión de los territorios ocupados del Sáhara Occidental dentro de los acuerdos de la Unión Europea y Marruecos,
fueron al final los propios países europeos y lamentablemente uno de ellos fue España, que lideró un recurso para que se hiciese un nuevo acuerdo y se incluyese otra vez el territorio del Sáhara Occidental dentro de esos acuerdos. Después fuimos otra vez a los tribunales y el pasado septiembre el Tribunal de Justicia Europeo dijo lo mismo que dijo en 2016, lo que estáis haciendo es ilegal. ¿Por qué? Porque explota territorios en proceso de descolonización, un territorio autónomo, y esos recursos solamente lo puede explotar la propia población autóctona del territorio, una potencia ocupante. Pues resulta que hace 2 meses nos levantamos también con la sorpresa que España y Francia han liderado un nuevo recurso que quiere incluir ese territorio dentro de los acuerdos y seguir robándole recursos naturales al pueblo saharaui. Al final, la conclusión, pues iremos de nuevo a los tribunales que anularán los acuerdos y aparecerá la España de nuevo. Así que esa es la situación en la que estamos viviendo y invita a la reflexión. Pues nosotros llevamos 46 años esperando que se cumpla una resolución. Se nos recrimina muchísimas veces cuando decíamos que no estábamos siendo escuchados por parte de la comunidad internacional y que íbamos a retomar las armas, y se nos recriminó muchísimo. Incluso teníamos miedo a una condena por parte de la comunidad internacional, y sobre todo por un señor que es muy interesante en política internacional por su sumisión a intereses de Marruecos. Resulta que hace 4 días pronunciaba esa intervención dentro del Parlamento Europeo, y fíjense qué interesante es. Hay que construir una coalición internacional para que en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas sea el mundo entero el que condene al agresor. Nadie puede mirar de lado. Cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Pues ese mismo señor es el que nos puso a nosotros en pie de igualdad, en toda su cuadrilla de políticos dentro de Europa, en el que han entendido que Marruecos, a pesar de ser el agresor, hay que defender sus intereses, y nosotros nos obliga a someternos a las directrices de Marruecos, a pesar de ser claramente la parte del agresor en este conflicto. Y aquí termino. Si tenéis alguna pregunta, a vuestra disposición. Yo quisiera preguntarte, porque has comentado al principio el posicionamiento del resto de los países africanos en el conflicto, y bueno, y eso también se dejó ver en la Unión Africana, que Marruecos estaba excluido. Sin embargo, ahora Marruecos ha entrado también a la Unión Africana. Quisiera preguntarte si es que ha habido algún cambio en la relación o en la forma de reconocimiento de vuestros vecinos africanos. Sí, cuando entró Marruecos se vendió. Es una estrategia que hizo. Marruecos se retira en el 84 cuando nosotros entramos. Entonces Marruecos empieza a hacer lo que sin diplomacia se le llama la silla vacía, donde estén los saharauis nosotros no entramos. Cuando salió, pues nosotros fuimos articulando alianzas muy sólidas, muy fuertes. Es verdad que nuestra entrada no entró en un consenso africano, fue muy distinto. Nosotros teníamos la cuota del 25 más 1, que era lo que nos permitía entrar, pero había otros países que eran muy contrarios a la paz, muy enemigos, y sobre todo los países de la esfera francófona, lo que es Senegal, lo que es Mali en su época, en las Guineas, pero nuestras alianzas más fuertes estaban en el eje Argelia, Nigeria, Kenia y Sudáfrica. Cuando entra Marruecos también entra con la cuota mínima para entrar a la Unión Africana, y es verdad que cuando ellos entran, muchísimos interpretaron que su objetivo iba a ser socavar la presencia de la raza, y ese es su objetivo. Política internacional, Marruecos tiene su confrontación con el pueblo saharaui. No lo ha logrado todavía, no ha logrado su objetivo. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestras alianzas son bastante sólidas, pero también apoyamos la entrada de Marruecos porque a niveles de interpretación, si Marruecos entra a la Unión Africana y firma el acta constitutiva, al final está firmando un acta constitutiva de 54 estados anteriores. Y eso implica un reconocimiento, aunque sea simbólico, a la República Saharaui. Eso no nos permite bajar la guardia. Marruecos seguirá trabajando y comprando regímenes en África para que en algún momento ellas, cuando sepan que la correlación de fuerza va a su favor, someter algún tipo de votación que puedan expulsar a la República Saharaui. Hasta el momento el escenario no se contempla cercano, y hasta el momento toda esa propaganda que hizo Marruecos de país fuerte,
de influencia en África no se ha materializado en hechos concretos, y el ejemplo más sencillo fue que la cumbre Unión Africana-Unión Europea, nosotros, la República Saharaui, participamos con Estado en la primera, como un elemento simbólico de máxima importancia a nivel internacional, en la que el presidente saharaui llegó con todos los jefes de Estado africanos, y Marruecos tuvo que aguantarlo. Ahora mismo Marruecos, cuando entra a la Unión Africana, entra bajo la bandera saharaui ondeando, y cuando se firma un documento como bloque, al final firma con la República del Sahara Democrática. Tuvo su fuerza en un tiempo, ahora mismo está bastante debilitada su capacidad de influencia, sobre todo porque, bueno, en las zonas del Sahel, Marruecos siempre va a tener fuerza donde Francia tiene fuerte capacidad de influencia, porque se trabajan agendas mutuas. Ahora mismo la situación que está Francia en el Sahel no le permite enfocar sus fuerzas hacia Marruecos. Y otra pregunta, ante la situación de la violación de los derechos humanos, ¿cuál es la relación del pueblo saharaui con Amnistía Internacional? Que quizás sea uno de los entidades que, claro, a ver, aquí a Occidente pues muchas veces la lucha por los derechos humanos muchas veces pues nos lleva como a través de Amnistía Internacional. Sí, nosotros con las organizaciones de derechos humanos tenemos relación, ellos documentan, sus informes se emiten. El problema es que no deja de ser más que una condena. Nosotros lo que pedimos es un mecanismo. Amnistía Internacional hace sus condenas, estén pendientes porque la semana que viene va a salir un comunicado bastante llamativo, justamente un nuevo escenario de violación de derechos humanos, va a ser el martes creo. Human Rights Watch también hace sus reportes, tenemos a defensores de derechos humanos que han sido muy galardonados, como la propia Sultana, Haidar, que fue el premio Nobel Alternativo, fue el premio Robert F. Kennedy, la organización norteamericana. El problema es que eso, cuando es condena, al final tú dices de qué me sirve a mí el mensaje, porque nadie, aunque esas organizaciones tienen mucho poder cuando se pronuncian en el caso de un país latinoamericano, pero cuando se pronuncia en el caso de Marruecos, todos los poderes ejecutivos europeos no aplican ningún tipo de represalia para obligar a Marruecos a cumplir los derechos humanos. Pero el caso más llamativo, más preocupante, es que, por ejemplo, en el Sahara Occidental existe una misión de Naciones Unidas para el referéndum que se desplegó en 1991. Y es la única misión del mundo que no tiene dentro de sus competencias velar o reportar sobre violaciones de derechos humanos. La única. ¿Qué función puede tener una misión de Naciones Unidas si no vela por la seguridad, integridad física y moral de la propia población civil? Ya ni siquiera hablamos de militares. No tiene sentido ninguno. Y nosotros tenemos la misión más rara del mundo, que simplemente llega, te dice, cada año se discute en el Consejo de Seguridad, se le renueva, y cuando le preguntas cuáles son tus competencias, dice velar por alto el fuego. Y como ahora mismo no hay alto el fuego, pues no tiene ninguna misión. Entonces son cascos azules que están de vacaciones. Ese es el caso más preocupante del mundo y que la gente, los especialistas en derecho internacional no lo ayudan a entender. Como yo tengo una misión de Naciones Unidas que no tiene competencia de derechos humanos, pues son los que debe ser una función elemental, evitar que la población civil inocente sea víctima de daños colaterales. A raíz de esto que estabas comentando, algo que me llamó mucho la atención dentro de este supuesto, lo que tendrían que hacer, ¿no? de velar por los derechos, me llama mucho la atención que los vehículos propios que tienen son comprados y matriculados en Marruecos. Sí, claro, Marruecos le impone la neutralidad, la propia neutralidad la pierde Naciones Unidas en el Sahara Occidental. Cuando tú entras en un territorio no autónomo, lo que no puedes es matricular con la insignia del ocupante. Pero sobre todo es que tus propios edificios administrativos no tengan la bandera del ocupante. Y en el caso del Sahara Occidental es que Marruecos le impuso a Naciones Unidas, dentro de los edificios administrativos de Naciones Unidas, a tener la bandera marroquí. Pero es que sus propios vehículos van con matrícula marroquí, y el caso más estrambótico que hay es que cuando cruzan el muro, por ejemplo, para ir a la otra parte, se paran y se bajan los conductores y cambian la matrícula. Y cuando entran para nosotros, ponen la de Naciones Unidas. Cuando tienen que entrar para territorio ocupado por Marruecos, les obligan a poner las de Marruecos.
ahí se ve claramente lo que hacen y lo que hay. Pero eso es política internacional, al final, lo que siempre se dice, al final la correlación de fuerza la genera unos ciertos intereses de potencias, y si tú no supones una cierta manera, al final, a los saharauis, lo más preocupante de todo, cuando se firma el fuego, cuando los saharauis empiezan a apostar por un proceso pacífico para solucionar el conflicto, eso automáticamente fue interpretado como una debilidad. Y no se interpretó como una voluntad de sacar este problema en el que las partes no pierdan. A tal punto que el Frente Polisario dijo, si el problema es una cuestión económica, nosotros somos una población pequeña, podemos vivir perfectamente en nuestro territorio, gestionarlo políticamente, y los intereses económicos y de recursos los dividimos con el pueblo marroquí. A tal punto de eso, es lo que hicieron. Una pregunta. El tema de la nacionalidad y pasar por el conflicto y todo eso, ¿cómo va? ¿Nacionalidad aquí? ¿De Sahara? No, ya, sí. Me refiero para gestionar todo, porque... Claro, En derecho, cuando te sientes con un abogado, te dice, a efectos de derechos prácticos, tú eres hijo de saharaui que nació en territorio español, automáticamente por derecho te corresponde porque eres español. Pero existen las trabas. A España ahora mismo, a nosotros nos pone la condición de 10 años de residencia porque nos mantiene el mismo estatus que, por ejemplo, otros países, no como los latinoamericanos. Tienen 2 años. 2 años de residencia, automáticamente puedes acceder a la nacionalidad. A nosotros nos ponen la justificación porque nosotros viajamos con título de viaje de otros países. Es verdad que nosotros, por ejemplo, en los campamentos de refugiados, estamos obligados, el pasaporte que se nos reconoce internacional es el de Argelia. Entonces Argelia nos otorga un documento de viaje. Pero eso no quita que no es más que un documento de viaje para cruzar la frontera. Yo tengo todas las evidencias de que soy hijo de españoles. Y el caso, por ejemplo, de los saharauis que están en las zonas ocupadas, se le impone, la administración de ocupación les impone ese documento para viajar. Ahora mismo, pues, existen esas batallas, hay un limbo, incluso a nivel de Congreso y a nivel de Congreso de los diputados, tomaron una ley y eso. Existe un limbo, pues te encuentras una cierta administración, ciertos registros civiles que entienden, saben dónde están las fisuras y te dicen, de forma automática, ¿vale? Tú me presentas a mí el papel de tu padre, aunque haya fallecido y tú eres español, te lo otorgo. O si no te lo otorgo de forma inmediata, te otorgo, por ejemplo, una nacionalidad de excepcionalidad de 1 año, y después la renuevas y ya es una legal. Existen trabas, pero te puedes encontrar con otra administración y te dicen, no, tú serás español del 75, pero ya España dejó de ser responsable de ese territorio en la carta que le envió a las Naciones Unidas en febrero del 76, que es una carta, no es legal, pero ellos se parapetan detrás de esa carta, incluso el ministro de Exteriores aquí. Por lo tanto, hay muchísimas interpretaciones ahí y cada abogado, cada juez hace su interpretación y encuentra la fisura que quiere, cómo escapar. Bueno, es que si empezamos a hablar del tema papeles a nivel burocrático, como es una locura total, nosotros estábamos hablando ahora del inicio cuando no sé cuánta documentación tienes de tu familia española, porque es otra odisea poder encontrar documentos de los padres que tienen DNIs españoles, porque en los libros o los registros algunos se perdieron, corrígeme si me equivoco, otros se quemaron y otros están incluso malos. Sí, claro. Voy a poner un vídeo de la propia documental que voy a dar, que representa muy bien, que es una querella, y si queréis entramos un poco en el tema de actualidad que pasó. ¿El audio? Perdón. Los peores pronósticos se han hecho realidad en Ucrania. Estamos en un paraje desolador, lejos de cualquier referencia geográfica conocida, y allí en esa zona alguien nos dijo que había sido testigo de lo que ocurrió.
Tenía 16 años cuando mataron a una serie de personas. Él salvó la vida porque se puso a llorar y nos dijo: aquí hay una fosa, aquí está la otra. En una hay 2 personas solo, en la otra hay más. Hay unos que son menores de edad y al ir quitando lo que rodea el enterramiento, que no era a gran profundidad, vimos que todo era cierto. Empezamos a ver que estaba ropa, y entre la ropa los bolsillos, entre los bolsillos el vidrio con el que se toma el té, las agujas metálicas con las cuales se cosen las tiendas de campaña, productos, recipientes de plástico con medicamentos, sulfamidas, algunos papeles donde decían que tenían derecho a una cantidad de azúcar. Y nos dicen: esto es un rosario. ¿Un rosario? ¿Cómo va a ser un rosario? No, no es un rosario, pero es que esto forma parte de la cultura y de la religión de esas personas. ¿Pero cómo? Seguimos avanzando y de pronto aparecen unos carnets de identidad de ciudadanía española, iguales a los que yo utilizaba cuando era joven, en el final de la dictadura. El carnet de identidad, ¿pero cómo pueden tener el carnet de identidad esas personas? Claro, resulta que no estamos hablando de una cosa tan antigua, sino que es contemporánea. Y alrededor, la munición. Los casquillos de las armas automáticas, armas de guerra, con las cuales se produjeron los disparos. Estamos, por lo tanto, en una escena de crimen, eso sí, en un lugar infinito, rodeado de arena. Claro, estamos hablando del desierto, una zona infinita, en la que si no te llevan los beduinos jamás encuentras la fosa. Una parte del Sáhara Occidental, que es la que se llama de territorios liberados, y es ahí donde nosotros encontramos las fosas cerca de Tifariti. En el carnet de identidad pone provincia del Sáhara. Son ciudadanos españoles de origen saharaui que les asesinaron en enero, en febrero del año 1976, cuando España tenía jurisdicción en la zona. Ciudadanos como yo mismo, y que quedaron abandonados totalmente, y que demuestran esa parte de la injusticia que se produjo con el pueblo saharaui en una política de descolonización lamentable que les dejó abandonados, y que detrás de ello lo que les ocurrió es una invasión con todo tipo de vulneraciones de derechos humanos que se han perpetuado en el tiempo hasta nuestros días. Eso es una fosa común de españoles, de origen saharaui, que son españoles, y todavía no existe ni siquiera con los españoles. Así que, no te preguntaba por la nacionalidad, si nos han tenido explicación por crímenes contra españoles, porque... Bueno, si hay alguna pregunta. ¿Bien? Sí. Sí, pues. Muchísimas gracias. A ustedes. Sí, muchísimas gracias, Javi, por venir. Y gracias, bueno, absolutamente ya está. Y comentaros, bueno, Alicia. Nada, que yo estoy, de verdad creo que es una oportunidad. Ojalá hubiésemos estado aquí 200.000 personas. Pero bueno. Les corresponde a ustedes llegar a 200.000 personas. Ojalá, ya que nos habéis permitido grabarlo, pues ojalá consigamos también un poco de parte de cada una de las personas que hemos venido, compartirlo pues cada uno a otro círculo más grande, ¿no? Y así, bueno, pues sí puede servir de algo. Pero nada, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. No hablamos porque no hay que decir, sino porque estamos sin palabras. Estamos impactados, yo personalmente, ¿no? Emocionalmente, y además, pues lo que decías, ¿no? Al principio, fíjate qué curioso que es como decir, bueno, no sé si es agarrarme a algo, es decir, que realmente hay un desconocimiento de esto. Una política intencional. Sí, eso está claro, ¿no? Yo creo que España todavía lastra, no es valiente para cargar
con la responsabilidad, con lo que significa la historia. Entonces, pues se hace la política del niño pequeño de, mientras que llega a casa, tiro cosas. No, tiro cosas. Voy a quitarme las cosas de la mochila y piensan que la cuestión de la transición, la cuestión del Sahara Occidental, son cosas muy pesadas en la historia. Y por eso entonces se hace una política bien intencionada sobre todo lo que es el enfoque a la opinión pública y en el sistema educativo. Lo más eficiente para cambiar la mentalidad de un país es el sistema educativo a largo plazo. Y al final, pues, ellos no solamente a largo plazo, a corto plazo lo han logrado. Estamos hablando de personas que han salido en el vídeo que pueden tener perfectamente más de edad. Estamos hablando de personas que tienen 40 años ahí y que dicen, no lo sabía. Puede decir que en 5 años han borrado lo que es el Sahara Occidental dentro del sistema educativo. Y muchas más cosas. Estás en un país en el que todavía no se han exhumado los mismos muertos de la guerra. Sí, claro, todo lo que es de los 70 a los 80. Que ya se han sido muy generosas a la transición, porque para mí en mi sistema educativo no existió la Segunda República. Se remonta bastante. Lo que te quería preguntar yo así también, ¿por qué se dice la habéis grabado en España? La habéis grabado en España, que yo entiendo que Marruecos ni siquiera se puede hacer, pero ¿qué nivel de conocimiento, de implicación? Porque al final mirar las cosas más estados y otra cosa es la gente. Y muchas de las basadas que hacen nuestros estados, pues la población civil está de acuerdo. Entonces no sé cuál es. En Marruecos tenéis algún conocimiento de cómo lo vive la población marroquí. Sabiendo que hay mucha población, porque habrá que... Sí, el caso es interesante en Marruecos por las transformaciones que hay sufriendo. En Marruecos existió una tendencia izquierda progresista muy interesante a finales de los 60 hasta el 73, el segundo intento de golpe de Estado a Hassan II. Y la cortó de raíz. ¿Y cómo la cortó? Encarcelando a todo el mundo y matando. Y es lo que se le llama los años de plomo. Esa izquierda, si era consciente de la lucha, no todavía no había existido la situación que estaba frente al Polisario, pero sí que era, por ejemplo, receptiva al derecho a la autodeterminación. Después, en el 75, Hassan II crea el conflicto del Sahara Occidental, la reivindicación. Y se piensa que uno de los elementos que fuerza o acelera esa reivindicación contra España es la debilidad de España y la necesidad de fortalecer el frente interno, de generar enemigo público número 1. Entonces se lleva a todos los militares al Sahara Occidental, que eran los que amenazaban el poder, después de 2 intentos de golpe de Estado. Y crea el conflicto del Sahara Occidental, conmigo contra mí. Y nadie se atrevía a decir el pueblo saharaui tiene derecho a tal, o el pueblo saharaui puede tener, ni siquiera que tenga, puede. Aparte que el pueblo marroquí fue muy sometido. No sigue siendo lo Claro, ahora mismo, cuando ves al pueblo marroquí, a tal punto que hoy en día la reverencia que se le da al rey se le besa la mano. No, que yo te preguntaba eso porque pero aparte ignora muchísimo, han sido muy manipulados totalmente. Hay un sector que es el de Vía Democrática, que es una organización política ilegal. Ese sí, por ejemplo, son valientes, pero son un número muy insignificante dentro de lo que todo es el abanico marroquí. Y hoy en día hablar con Marruecos, ahora mismo es mucho más fácil hablar con un marroquí residente fuera. Estoy hablando, por ejemplo, de residente fuera. Yo me acuerdo cuando era más joven, hablar con un marroquí del Sahara Occidental era terminar en pelea. Ahora mismo te puedes encontrar uno que te diga, bueno, no me importa la política, tal cual, será imposible. Pero de ahí a que sea un sector que nosotros tengamos capacidad de sensibilizarnos, un poco, algunos intelectuales, pero tienen que ser desde el exilio, automáticamente, y no aspiran nunca a volver a Marruecos. Tienen que sacarse primero, tienen que salir bien, que sacarse a su familia para no sufrir ningún tipo de represalias. Por lo tanto, Marruecos no puede ser un foco de movilización sociedad civil para nosotros. No, bastante tienen ellos. Bueno, yo creo que no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Y si no, bueno, eso, que muchísimas gracias. Y me gusta la parte que habéis hablado y al final de que también tiene mucha importancia y responsabilidad la educación, y un poco a esta edición del África en Curso le habíamos llamado con toda la buena voluntad la educación como herramienta transformadora, ¿no? Entonces, bueno, al final no solo es algo que se puede hacer, sino algo que se debe o se debería hacer.
y yo creo que ahora ya no hace falta decir más que lo que hemos escuchado, así que nada, sí que toda esta parte rollo que nos toca decir, de que si alguien no ha firmado el papelito este, pues ahora lo volvemos a dejar aquí para que quien tal lo firme, que vamos a tener un descansito, hay ahí un poco de fruta partida, el otro día trajimos galletas, para compensar, claro. Un poco de fruta, también hay un poco de chocolate de comercio justo, eso de paz. Yo estoy con la cabeza en esto, la verdad, y nada, luego tenemos una actuación. Tenemos a la 1 con Yasna, que saldremos afuera, si a todos os parece bien, así nos podemos librar un poco de mascarillas, hace un día buenísimo. Y también con las firmas va a estar una recogida de firmas que se está haciendo, porque el proceso de regularización de personas migrantes lleva parado desde noviembre de 2021, entonces tenemos una hoja de firmas y si alguien se anima a firmar, pues más que agradecidos. Así que nada, podemos continuar hablando mientras que comemos, que no sé vosotros, pero yo al menos estoy muerta de hambre. A mí se me ha hecho el estómago. Pero luego volvemos aquí porque no lo estamos recogiendo, si lo están fuera. Sí, o sea, si queréis hacemos el descanso y aquí, ¿no? Y luego nos quedamos en tus manos, ya. Sí. Si os apetece, sí que